Se evaluaron dos razas de pollo de engorde, obteniéndose a los 35 días después de su nacimiento los pesos en libras. Pollo Jaguar, pollo Arbor Acres. Caso hipotético 3. Se consideró el efecto de la genética de las razas, más el efecto de un estímulo, más el efecto de sitio. Vamos a adicionar 0.10 unidades de vitamina al sitio 1, 0.20 unidades al sitio 2, 0.30 unidades al sitio 3, 0.40 unidades al sitio 4 y 0.50 unidades al sitio 5. Para los pollos de ambas razas. A los 35 días después de su nacimiento se registraron estos datos de la variable ganancia de peso promedio. Para hacer el análisis del caso 3, vamos a usar el programa estadístico SPSS y el contenido teórico de la técnica del análisis de varianza. Paso 1. Elaborar la matriz en Excel. Acá tenemos la tabla donde hemos hecho el registro de la variable. La transformamos a una matriz de datos aquí en Excel, de esta forma, para que el programa SPSS pueda leerla. Paso 2. Elaborar base de datos en SPSS. Primero vamos a abrir el programa SPSS. Una vez que cargue, vamos a dar clic en vista de datos y vamos a copiar la matriz de datos que elaboramos en Excel. Es esta. La copiamos, la pegamos en vista de datos y nos queda de esta forma. Luego vamos a dar clic en vista de variables para completar la información. En cuanto a la etiqueta, ustedes van a digitar el nombre completo y detallado de las variables. En valores solamente van a modificar cuando estamos ante variables cualitativas. En medidas según la naturaleza de la variable, ya sea cuantitativa o cualitativa, así se van a seleccionar las opciones. En el caso de la variable cuantitativa, ya sea discreta o continua, se va a seleccionar el tipo de medida escala. Ya elaborada la matriz de datos en SPSS, vamos con el paso número 3, en donde hacemos una exploración de esa base de datos, con el propósito de identificar, descubrir si los datos de la variable ganancia de peso en libras se ajusta a una curva, ya sea mesocúrtica, una curva platicúrtica, leptocúrtica o una curva asimétrica positiva o negativa. Con eso, por eso es que se hace la exploración de los datos. ¿Cómo lo hacemos dentro del programa SPSS? Vamos a dar clic en analizar, estadísticos descriptivos y frecuencias. Dentro de frecuencias les vamos a pedir que nos muestre las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de forma. Dentro de las medidas de forma tenemos el coeficiente de kurtosis y el coeficiente de asimetría. También le voy a pedir que me muestre un histograma y en la curva normal. Luego, en el visor de resultados, nos muestra los estadísticos que le pedimos, nos muestra el gráfico, el histograma y esta curva. Notamos que el histograma
de los datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde, este histograma, se ajusta a esta curva. Y miramos estas que tenemos acá. Dentro de estas 6 curvas, la que más se parece en un primer momento es a la curva simétrica. Y dentro de esta curva simétrica, notamos que este eje coinciden las medidas de tendencia central. La media aritmética, la mediana y la moda coinciden en un valor numérico. Y el coeficiente de asimetría está cercano a 0. Cumplen esas dos condiciones. Para comprobar eso, nos vamos a estadísticos. Vemos la media aritmética tiene un valor de 3.76, la mediana de 3.67 y la moda de 4.50. Notamos que tienen un valor muy cercano entre ellas. Entonces ya vimos esto, lo del eje. Y con el coeficiente de asimetría ya terminamos de confirmarlo. Y debe de ser un valor cercano a 0. Y efectivamente ustedes pueden observar acá que este dato es igual, el coeficiente de asimetría es igual a 0.330. Entonces, por lo tanto, los datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde se ajustan a una curva simétrica en un primer momento. Luego nos vamos a el coeficiente de kurtosis. Este me dice el grado de concentración de mis datos en la parte central de la distribución. Y aquí tiene un valor negativo, dice menos 1.053. Entonces me voy acá en esta columna y veo el coeficiente de kurtosis positivo, aquí es igual a 0 y aquí es menor a 0. Entonces este número es un número negativo, es un número menor a 0. Entonces seleccionamos platicúrtica, lo que significa es que los datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde están dispersos de la parte central. Y este ya es en un segundo momento, y en forma definitiva nos quedaríamos con esta curva. Ya nos quedaríamos con esta curva. Y notamos que dentro de estas 6 opciones, al final nos quedamos con esta. Y ya para ir finalizando, la desviación típica o desviación estándar tiene un valor de 0.51. Interpretemos. Los datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde se alejan de la media aritmética 0.51 libras. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos están bien cercanos a la media. Y podemos afirmar de que no existen datos extremos o datos atípicos. Esa es la importancia de realizar una exploración de mis datos dentro del programa estadístico SPSS. Acá tenemos el gráfico de línea, esta línea oblicua de color rojo. Y decimos que se observa en la gráfica que los pollos de engorde de la raza Uwar presentan mayores ganancias de peso, con una media de 4.06, en comparación con los pollos de engorde de la raza Arboracres, que presentan una menor ganancia de peso
con una media de 3.46. Esa es la interpretación. Acá se observa en la gráfica que los sitios en estudio están produciendo diferentes efectos en la variable ganancia de peso en libras. Produciendo los mejores efectos, la granja 3, con una media de 4.15. Antes de aplicar la técnica del análisis de varianza, primero debemos verificar el estricto cumplimiento de los supuestos que ella exige para poder ser ejecutada. Primero vamos a ver el supuesto de normalidad. Primero vamos a hacer una exploración de los datos con el diagrama de cajas y bigotes. Acá, esta caja que tenemos acá representa el 50% de los datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde Arbor Acres. Y notamos que el cuartil 2 es igual a la mediana. Este no corta la mitad de la caja. Como no corta la mitad de la caja, podemos afirmar que estos valores, estos datos, no se ajustan o no siguen la distribución normal. Y así como está este diagrama de caja, el cuartil 2 está bien cercano al cuartil 3, lo que significa que estos datos se ajustan a una curva asimétrica negativa, porque el cuartil 2 está cercano al cuartil 3. Luego acá en esta caja tiene una mayor longitud, lo que significa es que se alejan un poquito aquí los datos. El 50% de los datos se alejan. Y el cuartil 2 no corta la mitad de la caja. Entonces los datos no se ajustan a una curva asimétrica, ni mucho menos a la curva normal. Y acá observamos que el cuartil 2 está bien cercano al cuartil 3, lo que podemos afirmar que los datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde de la raza Jaguar se ajustan a una curva asimétrica negativa. ¿Por qué? Porque el cuartil 2 está cercano al cuartil 3. En ambos casos no se cumple el supuesto de distribución normal. Pero ¿quién me va a decir si realmente estos datos cumplen con el supuesto? Me va a decir las pruebas de normalidad, ya sea de Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wills. Entonces verifiquemos si realmente estos datos cumplen con el supuesto de distribución normal haciendo uso del test de Kolmogorov-Smirnov. En un primer momento acá notamos que es de 0.200 el p-valor para el primer caso acá, y el p-valor para el segundo es 0.200, es el mismo. Interpretemos. Esto lo vamos a comparar con el nivel de significancia del 0.05. 0.200 es mayor que 0.05. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula, sinónimo de igualdad. Y ya interpretamos en forma siguiente. Los datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde de la raza Arbor Acres se distribuyen en forma normal, con un nivel de significancia del 5%. Y de igual forma acá,
como este p-valor es mayor que 0.05, aceptamos la hipótesis nula, sinónimo de igualdad, e interpretamos de la siguiente manera: los datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde de la raza Hoover se distribuyen en forma normal con un nivel de significancia del 5%. Vean que llegamos a las mismas conclusiones. Y lo que buscamos acá es que este p-valor sea mayor que el nivel de significancia que yo he establecido en la investigación. De igual forma, con el test de Shapiro-Wills llegamos a las mismas conclusiones. Ambos tests lo que me verifican es el cumplimiento del supuesto de distribución normal. Como se cumple con el supuesto, seguimos. Vamos a ver, verificando el segundo. Vamos a ver si se cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas. Acá nos fijamos en sí. Acá están los p-valores. Para verificar si mis datos cumplen con este supuesto, yo aplico el test de homogeneidad de Levin y me fijo en el p-valor acá y es de 0.0. Eso es menor que 0.05. Por lo tanto, yo acepto la hipótesis alterna, sinónimo de diferencias. Acá claramente se viola con el supuesto. Lo que hay que hacer para, en estos casos, verificar si tengo valores extremos o valores atípicos y darles un cierto tratamiento. Lo otro es que podemos aplicar una transformación de los datos, ya sea transformación logarítmica, arcoseno, raíz cuadrada, entre otras transformaciones. Acá lo que hemos hecho es aplicar, supongamos que hemos aplicado la transformación logarítmica, aplicamos de nuevo el supuesto de homogeneidad y se cumplió. Aquí, una vez que transformamos los datos, verificamos de nuevo los supuestos hasta que se cumpla. Acá, digamos que aplicamos esa transformación y cumplió con el supuesto. Entonces concluimos que los datos de la variable ganancia de peso en libras de los pollos de engorde de la raza en estudio poseen varianzas homogéneas con un nivel de significancia del 5%. O también podemos decir que los grupos de las razas de pollo en estudio presentan varianzas homogéneas con un nivel de significancia del 5%. Entonces ya notamos que se ha cumplido el supuesto de normalidad y el supuesto de homogeneidad aplicando una transformación, en este caso la transformación logarítmica. Ahora sí, ya estamos en condiciones de aplicar la técnica del análisis de varianza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dando clic en el menú Analizar, Modelo Lineal General, seleccionamos Univariado. Inmediatamente nos va a aparecer un cuadro de diálogo en donde vamos a trasladar las variables que vamos a analizar. Vamos seleccionando la variable ganancia P, que se refiere a la ganancia de peso. La selecciono a variable dependiente, luego selecciono raza a factor y selecciono la opción de gráficos. Me muestra gráficos. Vamos a interpretar. Se observa en la gráfica que los pollos de engorde de la raza Hoover presentan las mejores ganancias de peso en libras, con una media de 4.06.
en comparación con los pollos de engorde de la raza Arboracres que presentan menores ganancias de peso, con una media de 3.46. Ya interpretamos este gráfico. Ahora interpretemos este otro. Se observa en la gráfica que los sitios en donde se encuentran los pollos de engorde en estudio presentan diferentes efectos sobre la variable ganancia de peso, produciendo los mejores efectos en la ganancia de peso el sitio 3, con una media de 4.15. Entonces esta es la interpretación de la gráfica. Lo que es más interesante interpretar es la gráfica de los tratamientos. Esta gráfica se puede realizar, pero la importancia siempre es interpretar la gráfica de los tratamientos. La salida de la técnica del análisis de varianza, este es el AMBA. Este es el AMBA del caso 3. Y nos fijamos en la última columna, p-valor. Y específicamente en este p-valor lo vamos a interpretar que corresponde a la fuente de variación de interés, tratamientos. Comparamos con el nivel de significancia de 0.05. Este p-valor es menor que 0.05, por lo tanto aceptamos la hipótesis alterna, la hipótesis del investigador, sinónimo de diferencias. Interpretemos. Se ha demostrado estadísticamente con una probabilidad del error de 0.004 que los tratamientos en estudio están produciendo diferentes efectos sobre la variable ganancia de peso en libras. Punto y seguido. Produciendo los mejores efectos los pollos de engorde de la raza Jaguar, con una media de 4.06. Punto y seguido. Producto de los sitios o granjas. ¿Por qué puedo decir que cuál raza de pollo o cuál tratamiento produce los mejores efectos? Simplemente por la inspección de sus medias. Esto se hace cuando tenemos 2 tratamientos en estudio. Pero si tenemos más de 2 tratamientos, ya no podemos hacer eso. Hay que aplicar una prueba estadística para determinar cuál de esos tratamientos es el que está produciendo los mejores efectos. Pero en este caso, como son 2 tratamientos, por simple inspección de sus medias, la que tiene mayor media es la que produce los mejores efectos. Ahora, ¿cómo obtenemos los grados de libertad? Los grados de libertad acá tenemos que son, en este caso, 2 tratamientos, 2 menos 1 es 1. Los sitios en donde están los pollos son 5 sitios, 5 menos 1 es 4. Ya tenemos los grados de libertad de sitio. Luego nos vamos a... El error se calcula por diferencias. Ya van a ver cómo lo calculamos. Total corregido significa el total de datos. 10 menos 1 es 9. Tenemos los grados de libertad total corregido. 9 menos 1 es 8. 8 menos 4 es 4. Y es aquí donde resulta el error experimental. Los grados de libertad del error experimental.
Acá también podemos interpretar la fuente de variación sitio también, pero este ya sería como secundario. Primero lo que me importa es interpretar la fuente de interés del investigador. Ya de manera secundaria se hace esta, la interpretación. Interpretemos. ¿Cómo este p-valor es menor que 0.05? ¿Qué quiere decir? Que aceptamos la hipótesis alterna, sinónimo de diferencias. Quiere decir que el identificador, que el investigador hizo una selección correcta de esa fuente de variación. Interpretemos entonces, decimos que se ha demostrado estadísticamente con una probabilidad del error de 0.013 que los sitios en estudio están produciendo diferentes efectos sobre la variable ganancia de peso en libras, produciendo los mejores efectos algunos de los sitios. ¿Por qué se dice algunos de los sitios? Porque hay más de dos. Tengo más de dos sitios. Si hubiese tenido dos sitios, por simple inspección de sus medias, hubiese decidido aquel que tiene mayor media, el que posee, está produciendo los mejores efectos. Pero como hay más de dos sitios, entonces hay que aplicar una prueba estadística para ver cuál de estos sitios es el que produce los mejores efectos. Y vuelvo a recalcar, siempre lo que es más importante es interpretar la fuente de variación de interés, tratamientos, y esto ya, la interpretación de así completa, ya sería como secundaria. Pero algo importante de recalcar de acá es que cuando esto nos da que aceptamos la hipótesis alterna, lo que quiere decir es que el investigador hizo una selección correcta de esa fuente de variación. Eso sí hay que decirlo. Luego vamos a hacer el contraste del caso 2 con el caso 3. Porque ya habíamos hecho el contraste del caso 1 con el contraste 2. Hoy nos hace falta el contraste 2 con el contraste 3. Pero lo vamos a hacer los dos contrastes. Vamos a hacer el contraste 1 con el contraste 2 y después el contraste 2 con el contraste 3. Tenemos el AMBA 1 con el AMBA 2. Primero, los pollos de engorde de la raza Jaguar y de la raza Arboracres. No habíamos agregado ninguna dosis de vitamina. Ahí solamente lo que estaba produciendo el efecto era la genética. Una vez que nosotros aplicamos un tratamiento o una dosis de vitamina a los pollos de engorde de la raza Jaguar, notamos que pasamos de la varianza del tratamiento o de la raza K 0.625. Cuando aplicamos a ese estímulo, vean que aumentó, pasó de 0.625 a 0.900. Esto es producto de haber aplicado un estímulo, esa dosis de vitamina, a los pollos de engorde de la raza Jaguar. Ahora, pero vean con el error experimental. El error experimental en el AMBA 1 es de 0.098 y este es igual a la varianza del error experimental en el AMBA 2. Estos dos numeritos son iguales. ¿Qué significa eso? Que el error experimental se distribuye uniformemente en cada una de las unidades experimentales y es independiente del efecto del tratamiento. Entonces esa es la interpretación. Y notamos acá que el F calculado en el AMBA 1 es de 6.38 aproximadamente
Y cuando aplico el estímulo, aumenta a 9.184. Hoy vamos a hacer el contraste de el caso 2 con el caso 3. Acá nos vamos a fijar en la varianza del tratamiento. Me da 0.900. Nos vamos en el caso de la tabla AMBA 3. Acá tengo la varianza del tratamiento, me da 0.900. Estos dos numeritos son iguales. Por lo tanto, yo digo que los tratamientos en estudio son independientes de la fuente de variación sitio. En este caso. Ahora me fijo en el error experimental acá. El error experimental del AMBA 2 es de 0.098. Ahora el error experimental en el AMBA 3, vean, disminuye a 0.025. Entonces disminuye. Pasa de este valor a este otro. ¿Por qué? Bueno, porque el investigador identificó otra fuente de variación que no había sido considerada en la investigación. En el caso 2 no habíamos considerado la fuente de variación sitio, pero una vez que el investigador identifica esa fuente de variación sitio, acá lo identifica y además resulta significativo. Esto es lo importante, que resulte significativo acá. Y por ese motivo el error experimental acá disminuye. ¿Con cuál es el propósito de esto? Con el propósito que los tratamientos manifiesten su verdadero efecto. ¿Y dónde lo van a manifestar? Bueno, lo van a manifestar con un F calculado mayor. Acá tenemos este F calculado para los tratamientos es de 36. Y si lo comparamos con este F calculado del AMBA 2 es 9.18 o 9.184. Vean que este valor es mucho menor que este. Entonces por esa razón decimos que manifiestan sus verdaderos efectos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas aquellas fuentes de variación que no son identificadas por el investigador se están ocultando en el error experimental. Y si el investigador no las descubre, enmascara el verdadero efecto de los tratamientos. Esa es la conclusión. Pero si el investigador descubre esas fuentes de variación que él puede controlar, se llama factor fijo controlado. Si él las identifica, entonces acá estamos aplicando el propósito de la técnica del análisis de varianza. ¿Cuál es el propósito? De disminuir el error experimental a su mínima expresión, de tal manera que los tratamientos manifiesten su verdadero efecto. Bueno, esto ha sido todo con respecto al fundamento de la técnica del análisis de varianza con 3 casos hipotéticos.